cada lunes nos acompañan en el aula para aprender más sobre los mecanismos de la infodemia en las diferentes partes del mundo, los maestros Ernesto Ángeles y Luis Ángel Hurtado. Y en este caso, pues tenemos muchos temas en el tintero porque estamos muy fresquecitos con las elecciones en Estados Unidos y todos los fenómenos que ocurrieron a propósito. Así que les doy la bienvenida a ambos y vamos a empezar hoy con Luis Ángel Hurtado. Y cuéntanos, Luis Ángel, primero, hubo varias estrategias de las redes sociales para prevenir la infodemia, digamos, de algún modo previendo que iban a ocurrir muchos fenómenos de noticias falsas en el proceso electoral. ¿Cuáles fueron? ¿Funcionaron? Cuéntanos un poco. Bueno, pues primeramente hay que diferenciar, digamos, las estrategias que se usaron desde las dos principales, digamos, redes sociodigitales, o por lo menos las dos más populares, que fue el caso conglomerado de Facebook, que incluye WhatsApp e Instagram, y por su parte también está el caso de Twitter. Ambas lo que buscaron fue poner ciertas etiquetas en determinado momento sobre ciertos comentarios de ciertos actores. Pero en este caso vimos que el papel que jugaron precisamente para el combate a la infodemia y por supuesto toda la desinformación digital, pues estuvo más cargado en contra de uno de los candidatos, en este caso Donald Trump, y fue más laxo el comportamiento que tuvieron en contra de John Biden. En ese sentido, veo precisamente cómo ciertamente en apariencia se puede percibir que sí hubo un combate o un freno en contra, digamos, de el actor político o el principal actor o promotor, digamos, de información, digamos, tergiversada o manipulada. Pero en sí el fenómeno todavía tiene tanta fuerza o tanta presencia porque precisamente este modelo lo único que hace es sesgar o evitar que ciertos actores con cierto discurso salgan y se manifiesten en un proceso, digamos, de coyuntura como es el caso de unas elecciones. Sin embargo, a lo largo, digamos, del proceso electoral en Estados Unidos se reportaron muchos casos sobre hashtag, bots o presencia de cierta terminología que en determinado momento pues benefició a uno de los aspirantes o de los candidatos. Con ello, pues el fenómeno siguió teniendo presencia, igual que en otros procesos. Ernesto, estas medidas que tomaron las empresas de redes sociodigitales en contra de la infodemia y que digamos, como bien dice Luis Ángel, pudieran sentirse más orientadas hacia Donald Trump, ¿fue porque él desde el principio fue más cercano al uso de estas herramientas? Bueno, en un principio yo, coincidiendo un poco con lo que dice Luis Ángel, añadiría que, como ya lo he señalado antes, estos cambios puede verse muy claro que fueron tan efectivos en la medida en la que afectaron o no a sus modelos de negocio y afectaron o no en esa medida de igual manera a la lucha contra la desinformación, porque empecemos pues en entender que estas empresas, estos modelos de negocio, hasta cierto punto favorecen ciertas tendencias o ciertos comportamientos o ciertas actitudes. ¿Y por qué digo esto? Por dos cosas importantes. La primera es que en primera, estos cambios que hubieron contra la desinformación fueron en algunos casos cosméticos, porque lo vimos, no frenaron como gran cosa que hubieran rumores, que se esparcieran no solamente noticias falsas, sino también noticias descontextualizadas, que también sucedió mucho. Pero por otra parte también está este diseño de las propias redes y del propio funcionamiento que poco importa tal vez un poco las instituciones, poco importan hasta cierto punto los modos establecidos, sino que lo que importa es el mayor número de acciones, el mayor número de personas que estaban detrás, el mayor número de personas que estaban de acuerdo. Aún así, aún así el proceso electoral, en primera, no haya terminado, aún así el proceso electoral que estaba viviendo Estados Unidos tenga previsiones en el estilo de si hay dudas sobre el proceso electoral, sobre la justicia del proceso electoral, entonces pues ¿qué es lo que sucedió? El fenómeno de la digitalización, el fenómeno de las plataformas, lo que hizo fue establecerse una discursiva única, establecer un discurso en donde
hasta cierto punto se establecía que si no estás de acuerdo, estás en contra, porque mucho de eso fue un voto en contra, no fue un voto a favor de un candidato. Entonces, pues, se empezó a aumentar por una parte sí tenemos el problema de la desinformación, pero por otra parte está el discurso generalizado y generalizable de un enemigo en común, de una situación de crisis en común, que al final de cuentas, pues, vamos, son procesos, es un proceso electoral, es un proceso histórico, es un proceso institucional, que al final no es como que estén todas las cosas dichas, estén todos los hechos esclarecidos, y como que algún medio tenga o alguna persona tenga la última palabra, porque es algo que he notado mucho que sucedió y que se concatenó con este fenómeno, que no se ha tenido mucho en cuenta. Que al final del día las redes sí promovieron esta desinformación, que la aprovechó sobre todo el bando de Trump, pero por otra también está este discurso de una situación digamos, de riesgo, de una situación de cambio y de un paradigma que casi decían que si se va Trump, todos los males del mundo se acaba. Entonces, pues, es un discurso muy generalizado y generalizable, que creo que también le falta crítica, más allá de si las redes, si hubo desinformación o no. No sé. Luis Ángel, perdón, vas a agregar algo de lo que dijo Ernesto. Yo quería comentar sobre lo que decía Ernesto. Ciertamente aquí tenemos que ver el papel como empresa de las mismas redes sociodigitales. Y al decirlo como empresa, también vamos a dimensionar que quitarle esta parte altruista que se le ha construido, digamos, a todo lo que tiene que ver con las redes sociodigitales. Me explico. Se asocia que Internet y por supuesto todas las compañías que están en Internet y principalmente las redes sociodigitales son como una empresa que favorece, digamos, los procesos de carácter democráticos, políticos, etcétera. Sin embargo, hay que dejar en claro que estas empresas, al tener pues intereses principalmente económicos, tienden más bien a tomar una partida o un partido. En el caso de esta elección fue muy claro, digamos, el bando que eligieron, que fue el bando de John Biden y en contra de Donald Trump. ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente en este proceso electoral consideraron que la narrativa de Donald Trump no es la que a ellos los beneficia por toda esta cuestión de crispación y de que se le ha tachado en los últimos 4 años a las redes sociodigitales como ser el motor principalmente de 3 fenómenos: el de la polarización en las diferentes sociedades, el de estos efectos de tanta presencia de desinformación digital y por supuesto de posverdad. ¿Esto qué ha repercutido? Pues en la imagen pública de estas empresas, las cuales en los últimos 4 años han apostado por esta cuestión de autorregulación para buscar cambiar esta imagen frente a la sociedad, que al fin y al cabo la sociedad es la que consume estas redes sociodigitales y son las que le provocan estas ganancias. Si tienen una mala imagen, pues van a recurrir, digamos, a otros espacios o regresar inclusive a los medios de comunicación tradicionales. En ese sentido hay que verlas también como empresas y que muchas veces en diferentes contextos van a tomar partida sobre procesos políticos y sobre todo a favorecer a ciertos candidatos o a ciertos partidos políticos. Pero además, Luis Ángel, Ernesto, están las redes sociodigitales como empresas y como actores en esta circunstancia ganan de los procesos políticos, ¿no? Independientemente de a quién apoyen como empresa en este cabildeo que realizan como actores políticos y económicos por sí mismos, ganan de la publicidad que otorga o que necesita cualquiera de los dos partidos políticos, ¿cierto? Bueno, yo añadiría algo con relación a lo que dijo Luis Ángel, y que hay que tener mucho cuidado con estas denominaciones tan a la ligera de empresa, porque al final de cuentas las redes sociales, las plataformas digitales no son una empresa como tal, no se ha siquiera definido qué clase de empresas son. Entonces, pues el hecho de considerarlas tan a la ligera como una empresa y ya, también habla un poco de su éxito que tienen estas empresas para ser poco transparentes o ser poco actuar más dentro de su modelo de negocio, porque al final sí, son empresas, pero no son empresas únicamente, no son un medio de comunicación, no son un medio de publicidad,
son un híbrido entre entre diferentes servicios, y que al final de cuentas proveen estructuras que si tú las manipulas desde cómo están diseñadas, cómo funcionan, cómo están codificadas, qué solucionan o qué benefician o qué castigan, entonces tú empiezas a notar que el problema que significa que estas empresas sean o no consideradas como tal y sean señaladas como un actor político y más relevante del únicamente que son facilitadores de la información, porque sí son facilitadores de la información, pero al final de cuentas, tomando un bando político, tomando una actitud hacia ciertos valores y proveer o promover ciertos valores en sus espacios, están tomando partido político, y como tal, de acuerdo a la legislación estadounidense, que digo, todavía no terminan de limitar si es un medio de comunicación, si es un medio de publicidad, porque están protegidos por esta acta de la decencia y de la comunicación. Entonces, pues, hay una discrepancia, una falta de análisis profundo de qué tanto estos actores, más allá de si son actores públicos o privados, están llevando a cabo acciones que impactan a la vida pública, están funcionando como ágoras que impactan a la vida pública y que conllevan la vida pública, y están determinando discursos y determinando quién dice qué, cómo se dice qué se acepta cómo. Entonces, pues, a mí me parece peligroso hasta cierto punto aceptarlo desde denominarlo a la ligera como una empresa, porque al final creo que esta falta de definición o falta de crítica es lo que ha generado los problemas hasta el día de hoy que tenemos. ¿Por qué? Porque son actores políticos. ¿Por qué? Porque son más allá de un medio de comunicación. Entonces, pues, son actores relevantes y son actores hasta cierto punto peligrosos para la democracia. Son sin duda empresas tan complejas que ni los propios reguladores del mundo todavía entienden a quién le toca, si a los de telecomunicaciones, a los de competencia, a los de tecnología. Es una locura y una definición que estamos viendo todos los días en las diferentes partes del mundo. Pero Luis Ángel, y ahora que Ernesto decía de la importancia y de la complejidad que implican estas empresas y metidas que están en nuestra vida cotidiana y en la vida democrática de cualquier país, yo te preguntaría, ¿realmente logran traspasar estas polarizaciones a la vida cotidiana? Es decir, no hemos visto, también es cierto que estamos en un contexto de salud pública muy delicado, pero no hemos visto todavía manifestaciones, no hemos visto, unas manifestaciones públicas, pues, que nos hagan parecer o nos hagan darnos cuenta que puede salir el contexto político de las redes sociodigitales. Bueno, es que aquí entra en dos vertientes. Por una parte, lo que tiene que ver precisamente con toda esta construcción o todo lo que se centra principalmente en los movimientos en red. Los movimientos en red podemos encontrarlos de dos tipos. Aquellos en los cuales se da toda esta, digamos, discusión o toda esta, debate público y se quedan precisamente en la esfera pública de Internet y las de redes sociodigitales. Y hay, digamos, los medios, los movimientos en red que son un híbrido. ¿Qué quiere decir? Que se configuran, digamos, en el seno del espacio público digital, pero también de ahí brotan, digamos, a el terreno de lo real. Este tipo de sucesos lo hemos visto en diferentes partes o en diferentes contextos. Está el movimiento de los indignados en España. Precisamente el año pasado estábamos viviendo diferentes movimientos que se dieron en Sudamérica, que se organizaron o se articularon en el seno, digamos, de lo digital, y después hubo manifestaciones en el seno, digamos, del ambiente de lo real. Y por supuesto, ahorita con esta coyuntura del COVID-19 puede ser que esto sea un freno, digamos, para que estos movimientos en red se materialicen en el ámbito de lo, digamos, de lo real. Pero ojo aquí, en este sentido no quiere decir que no exista una opinión o una articulación sobre el quehacer político o sobre ciertas actitudes de ciertos políticos. Lo vimos desde la jornada, digamos, del martes de la semana pasada, en la cual
precisamente los dos bandos o los dos grandes partidos estaban confrontando en el ambiente de lo real, pero en el ambiente digital pues estaban dando estas dos grandes batallas. Y repito, aquí es cuando precisamente vemos que estas empresas, yo sí lo manifiesto como empresas, porque son actores políticos y actores también comunicativos, decidieron en esa jornada, cuando el margen, digamos, o estaba, digamos, la discusión de quién iba arriba, quién iba abajo y el conteo de votos, tomar partido sobre de alguien. En el momento que deciden bloquear, digamos, la manifestación y la libertad de expresión, en este caso de Donald Trump, de decir, bueno, hasta ahorita no hay un virtual ganador y por lo tanto todavía faltan contar votos. En ese sentido toman, digamos, partida y deciden bloquear por unos minutos un mensaje, lo cual pues genera que se replique en diferentes medios de comunicación y por supuesto entre los debates y las diferentes discusiones que se tuvieron en el seno de diferentes opiniones públicas en todo el mundo. ¿Esto qué conllevó? Pues precisamente que ocurriera lo que ocurrió la semana también pasada, que los medios de comunicación tradicionales, principalmente la televisión, tomara partida y dicen, bueno, si ya le están cerrando el espacio en el ambiente digital a uno de los candidatos, entonces nosotros también podemos hacerlo. Pese a que ese actor todavía es el presidente en funciones de este país. Con ello estamos viendo un escenario en el cual, pues básicamente Internet ya no tiene tanta libertad, o por lo menos tanta libertad como nosotros lo configuramos o creíamos. Lo estamos viendo a partir de las decisiones que se están tomando en el seno de cada uno de estos actores políticos y por supuesto estos medios digitales de comunicación. Muy interesante porque además Luis Ángel ya entró a una que iba a ser la siguiente pregunta y que además fue realmente uno de los trending topics de la semana pasada en este contexto en el que no se definía quién ganaba las elecciones. Decíamos que si bien las elecciones fueron el martes, normalmente sabemos los resultados de este conteo electoral muy rápidamente en Estados Unidos, justo porque la democracia no es de voto directo. Suele ser mucho más rápido que con las tendencias sepamos quién ganó. Y en este caso, pues realmente fue como final de fútbol, nos hicieron sudar hasta el último minuto del partido antes de saber y todavía estamos en un momento, digamos, complicado para definir, o sea, porque todavía tenemos cosas que tendremos que saber si quién lo define o no y parece que el actual presidente todavía quiere impugnar. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina esta historia. Todo pareciera indicar que ya el candidato ganador es Joe Biden y en ese sentido lo demás podrían parecer simplemente procesos finalmente aclaratorios. Pero lo que vino después fue muy interesante, que fue este mensaje que dio Donald Trump y que fue cortado en algunos de los medios. Y entonces vino esta discusión de si fue censura o no fue censura. ¿Tú qué piensas, Ernesto? ¿Cuál fue la diferencia entre lo que vimos en internet y lo que vimos con los medios tradicionales? Bueno, yo comenzaría diciendo, aprovechando lo que dijo Luis Ángel, y acorde con lo que había mencionado antes, hay que ser muy cuidadoso con los discursos y con las palabras, sobre todo cuando hablamos de internet y tenemos un discurso romántico y tenemos un análisis social, porque al final de cuentas, ¿qué nos vende? La idea de internet en un principio nos vende una libertad casi total, ¿no? Es como el salvaje oeste. ¿Por qué? Porque internet, hay que recordar un pequeño paréntesis, nació en Estados Unidos, se desarrolló sobre todo en Estados Unidos, tiene valores estadounidenses. Eso no es nuevo para... entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasó tanto en redes sociales, en plataformas digitales como en la televisión, hasta cierto punto fue irónico y antiestadounidense para los estadounidenses. ¿Por qué? Porque en un principio, las libertades que hay en los medios, en las redes y las plataformas no son las mismas en todos lugares. En Estados Unidos se supone que la idea que prima en este país es esta libertad bajo la primera enmienda, una libertad pues casi total. O sea, tú puedes decir ciertos aspectos negativos como discursos neonazis y eres libre de hacerlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? O al menos eso es lo que nos han hecho creer. Y eso es
digamos, la carta de presentación de algunas personas que defienden este derecho, tan así lo defienden, que puedes tú decir discursos de odio y estás defendido. Pero en otras latitudes no pasa así, como en Europa. Entonces, ¿qué es lo que yo analizo en esto que pasó? Creo que estamos viviendo ahorita un proceso muy importante de reconfiguración tanto de redes sociales como de plataformas digitales. Esta reconfiguración está solucionando y está intentando solucionar ciertos problemas que se han arrastrado desde que tenemos internet y que desde que tenemos las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos problemas que se están tratando de solucionar actualmente y que lo vemos en las elecciones estadounidenses son tan profundos y son tan complejos que no importa que le pongas un sticker en una publicación, no importa que hagas ciertas acciones, digamos, nimias, que no va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen para solucionar el problema? Cortan de tajo. Entonces, yo lo que creo es, tal vez tuvieron una intención de no sé, tal vez de no generar problemas, de intentar que la sociedad estadounidense estuviese calmada, porque también hay que admitirlo, desde antes del proceso electoral han estado las cosas pues muy fuertes en Estados Unidos. Entonces, sí hasta cierto punto había un poco de riesgo en lo que decía Trump en cuanto a la seguridad nacional. Pero volvemos a lo mismo, en una sociedad como la estadounidense esto es muy raro. Entonces, pues si quieren solucionar el problema, yo lo veo como intentaron solucionar el problema, pero no pudieron hacerlo. O no supieron cómo. Entonces la mejor solución es censurar. Entonces, no sé, lo que creo pues es que vamos a ver más cambios, vamos a ver más reconfiguraciones y pues solo falta esperar, ¿no? Porque la agenda de Biden va a estar muy interesante, sobre todo en estas plataformas digitales. Que además va a estar muy dictada, pero entonces tú dices, sí fue censura. Acabamos de ver en las pantallas el tuit de Donald Trump donde dice que trataron de robar la elección. Y bueno, esta es la comunicación polémica, este es el mensaje polémico del que estamos platicando en este momento, porque este es el mensaje que fue, digamos, sustraído de las plataformas digitales y que fue bloqueado o digamos fue de algún modo evitado para su difusión como parte de la infodemia. Pero también hay un punto que Luis Ángel tocó y que creo que valdría la pena profundizarlo, vale el esfuerzo. Hablas de que Internet no tiene una regulación, pero la radiodifusión la tiene y en ese sentido, digamos, bloquearon la voz, taparon la voz del primer mandatario de un país. ¿Cómo ves estas repercusiones? Y creo que es una lección en adelante y que siempre, como digo, las elecciones de Estados Unidos son paradigma para las demás, ¿no? ¿Crees que esto va a esto va a terminar en una acción para futuras políticas de las redes sociodigitales? Pues no solamente para las redes sociodigitales, lo que vimos la semana pasada es digamos que el modelo que pueden seguir diferentes medios de comunicación, incluyendo las redes sociodigitales, para hacer frente a un político o a un partido político que no sea de su agrado. Dicho de otra forma, lo que pasó primeramente en el sentido de que las redes sociodigitales o este espacio que en teoría era de mayor libertad para expresarse públicamente, al frenar, digamos, la libertad de expresión de una persona, pues bien o mal tomaron, digamos, una posición en contra de un cierto actor político, que no es cualquier cosa, porque es un actor que además de ser candidato es el presidente de los Estados Unidos. Y esto sirvió precisamente para que los demás medios de comunicación, al ver que está cerrada esta posibilidad de diálogo entre el político y la sociedad, pues decidieran interrumpir un mensaje dirigido a todo el pueblo de los Estados Unidos y en el cual precisamente no es una cuestión, más bien es una cuestión atípica, en el sentido de que no es cualquier personaje, repito, es el presidente todavía en funciones, y ese presidente en funciones estaba dando un mensaje que violenta, digamos, en ese sentido de cuando se corta 3 derechos. Primero, la libertad de expresión de la persona de expresarse públicamente de lo que está aconteciendo. Segundo, la libertad, el derecho a la información que tienen, digamos, en ese sentido todos los estadounidenses al saber de qué está ocurriendo o qué está ocurriendo en una coyuntura como las elecciones 2020.
Y por supuesto, uno que es bien importante y que es poco hablado, el derecho de las audiencias. Cuando tú cortas la transmisión, estás generando, digamos, un sesgo hacia el electorado o hacia la ciudadanía, en el sentido de decirle, pues bueno, aquí se corta lo que yo considero que no es información de calidad o es desinformación. Y en ese sentido yo te voy a dar mi interpretación, cuando realmente los medios de comunicación lo que tenían que hacer es pasar el mensaje íntegro y posteriormente decir, bueno, el presidente no dio argumentos, no dio evidencias de que posiblemente ocurriera un fraude. En ese sentido, los medios de comunicación optaron por ser un actor político junto con las redes sociodigitales, y ahí está el peligro, que precisamente, y esto lo vimos, yo lo percibí al otro día de que ocurre este suceso, muchos voceros, muchos líderes de opinión y muchos periodistas en nuestro país abogaban precisamente de que se hiciera lo mismo con ciertos mandatarios, no solamente el presidente, contra ciertos políticos, ciertos mandatarios que atentaban desde su punto de vista a la libertad de expresión y por supuesto al derecho a la información. En ese sentido, ese es el riesgo que se tiene actualmente, porque ya encontraron, digamos, esa ventanita por la cual, pues precisamente van a cortarle la libertad de expresión a ciertos actores o a ciertos partidos o a ciertas posiciones ideológicas, y a partir de ello van a abogar precisamente este famoso derecho a la información. ¿Tú crees, por favor, Ernesto, que lo Nada volvamos más a un ver? pequeño paréntesis y alimentando un poco lo que menciona Luis. Yo creo que hay que hacer dos señalamientos aquí. El primero es, yo creo que la regulación no es mala. Al final de cuentas, es un tanto, me parece necesaria la regulación. Sin embargo, y tenemos un modelo, ahí existe un modelo, es el modelo europeo, que sobre todo tiene, está empezando a tener, a centrar su atención en esta regulación e intentar disminuir los riesgos que significan personajes de extrema derecha. Eso es en primera. Y en segunda, sí, claro, vimos a mucha fauna, muchas personas, que repitiendo y aplaudiendo que le cortaron el mensaje a Trump. Sin embargo, en un régimen, en una situación donde existe una regulación, una buena regulación, una regulación necesaria, como teniendo en caso el ejemplo europeo, estas personas no podrían ejercer su profesión, empezando por ahí. ¿Por qué lo digo? Porque creo que se confunde mucho dos cosas. Una que es esta libertad de expresión y esta tradición que tenemos en internet con la libertad total, y por otra parte la responsabilidad que existe. Porque también no podemos seguir dejando de lado que al final de cuentas tenemos responsabilidades como ciudadanos, como usuarios y como personas que pueden generar nuestras acciones problemas, no solamente problemas de hay un chisme, problemas serios y problemas de seguridad nacional y problemas de seguridad pública, como en el caso de que tal vez Trump hubiera dicho hay que alzarnos a las armas. Entonces, no sé, difiere un poco en cuanto a qué se debe regular y cómo se debe regular, porque pues estamos viendo que este modelo de dejemos que todos hagan todo como quieran y cuando quieran, pues está trayendo problemas. Pero en este caso tenemos que ser también, adentrarnos precisamente en el comportamiento político del medio de comunicación. ¿Por qué deciden hacerlo ahora y no lo hicieron durante los 4 años que gobernó Donald Trump? ¿O por qué las redes sociodigitales no lo hicieron antes, digamos, y lo deciden tomar esta posición? Pues precisamente porque ya vieron a un Donald Trump derrotado. Y a partir de ello dijeron, oye, es cuando debemos de unirnos y precisamente acabar con ese personaje que tanto nos cuestionó, nos criticó, nuestra forma de digamos, construir, digamos, la verdad. Y además yo ahí solamente agregaría que Twitter se benefició muchísimo de la atención que obtuvo gracias a que el presidente de Estados Unidos tuvo siempre muchos mensajes que dar a través de su plataforma, es decir, la realidad es que Twitter ganó muchísima presencia pública también gracias a Donald Trump. No es que no la tuviera, pero sin duda se volvió incluso una fuente de información. En fin, la verdad es que este tema, así como vimos en las redes que se volvió trending topic y tendencia y tal, no se nos acaba, y yo creo que será un tema que tendrán que seguir
platicando y analizando en los diálogos de Infodemia el próximo jueves, igualmente a las 18 horas. Pueden seguirlo por estos mismos dispositivos por los que nos han visitado hoy. Les agradezco muchísimo a Luis Ángel Hurtado y a Ernesto Ángeles que me hubieran acompañado hoy, esta posibilidad de platicar con sus visiones lo que vimos en Estados Unidos, que sin duda podrá ser una visión de lo que podremos ver más adelante en los siguientes procesos democráticos, y esta construcción que tenemos todos los días de nuestra forma de consumir los medios digitales. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Nos vemos el jueves en Diálogos de Infodemia, 18 horas. Síganos y corten la infodemia.